Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de nuestro One and One, aquí de Rap Factor Radio Callejón Urbano, el canal, agradeciéndoles como de costumbre a todos ustedes y recordándoles masacrar ese botón de suscribirse y darle a la campana para que reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, un nuevo contenido, agradeciéndoles a todos ustedes por su visita, ya que de esa manera YouTube nos sigue recomendando. También te recuerdo que debajo de cada uno de nuestros videos, donde están los shares y los likes, hay un corazón y ese corazón dice gracias. Usted oprimiendo ahí un humilde donativo, usted apoya muchísimo y aporta el crecimiento, al desarrollo de esta plataforma que es su plataforma, la plataforma favorita por nuestros latinos en cuanto al rap latino. También te recuerdo que en la caja de descripción encuentras nuestro Patreon como nuestro PayPal. Hoy tengo una charla amena, una gran entrevista, un gran one on one con un referente importantísimo dentro de lo que es el rap cubano, el rap latino, el rap que nos representa, ese rap contestatario, duro, sabroso, que no oculta ni trata de manipular, sino más bien indica, se alza y se levanta como protesta para ponerlos a ustedes en contexto de lo que está pasando con la realidad del mundo. Conmigo hoy nada más y nada menos que una persona que dentro del rap contestatario y dentro del rap latino y cubano es nada más y nada menos que ese escuadrón patriota. Hoy con nosotros en The Rap Factor, Raudel Collazo, nada más y nada menos que mejor conocido por todos ustedes como Raudel Escuadrón. ¿Cómo estamos, Raudel? Saludos, hermano. Oye, saludos y bendiciones, hermano. Primero lo primero. Las gracias, el agradecimiento por invitarme acá. Creo que tu espacio es necesario, es un espacio súper necesario y nada. Para mí es un honor, una bendición poder conversar un rato con usted por acá, maestro. Qué bueno, qué bueno. Nos llena de orgullo, sobre todo el hecho de que se pare un tiempito para, pues, conversar con nosotros, conversar con la plataforma y conversar con su público, que tiene una cantidad de adeptos increíble dentro del canal, que pues lo han solicitado también y lo han pedido. Tráete a Raudel, habla con Raudel. Y Raudel tiene una larga gesta dentro del rap cubano. Cuando hablamos de rap cubano, hoy ya en día, pues obviamente se sabe bastante, por lo menos a lo largo de la historia, las personas que cultivaron este movimiento y que llevaron a cabo, por decirlo así, para allá, diríamos, como para el 2002, 2003, una revolución dentro de la llamada Revolución Cubana. Una música que sirvió como bandera, sirvió como puente, sirvió como educación, sirvió como voz para quien no podía levantar su voz. ¿Cómo fueron esos años? ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Cómo llegas al rap, Raudel? Hermano, he dicho muchas veces que yo soy uno de los artistas que llegó al rap, al hip hop, por necesidad y no tanto por moda. Okay. Yo siempre me gusta aclarar esto porque muchos artistas llegaron al movimiento, al hip hop por tendencia, porque era lo que estaba en el momento, porque era un género que estaba ganando mucha presencia y visibilidad en la isla. Y bueno, la gente va llegando, hay quien se suma y se monta en el carro a hacer hip hop, a hacer sus letras, a defenderlo, pero yo llegué por necesidad. Yo llegué por necesidad porque yo necesitaba contar una historia. Contar la historia de la gente de los barrios, contar la historia de la gente de mi barrio, que teníamos en común casi todos nosotros, que éramos pobres y que éramos negros en su mayoría en mi barrio. Y era una inquietud muy fuerte que yo tenía. Desde los comienzos yo siempre utilicé el hip hop como una herramienta para comunicar y de nuevo para contar esa historia de lo que vivíamos en los barrios cubanos. Por eso siempre digo que llegué por necesidad y no tanto por moda ni por tendencia. Ya casi luego de cerca de 20 años de carrera, de haber obviamente, de haberte sumado, ¿no?, dentro de esta causa que se le llama al proyecto Escuadrón Patriota. ¿Cómo se les vio a ustedes de momento, sin quizás tener una incidencia, un impacto
de momento, instantáneo, pero a la vez que la cosa fue manteniéndose, siendo consistente, incidente, las autoridades, me imagino que por lo menos el gobierno cubano empezó como que a mirar un poco hacia ese lado. Sí, sí, definitivamente. ¿Qué es lo que sucede? Eh, Nosotros éramos artistas del comienzo, artistas muy frontales. Digo artistas porque habíamos un grupo que estábamos haciendo este tipo de trabajo más frontal, ¿verdad? Y, y desde el día uno, desde los comienzos, eh, fue muy complicado. Fue muy complicado en el tema porque estamos hablando de un país, Cuba, que no te da derecho a la libertad de expresión, que no te da derecho a decir lo que tú piensas, que censura no solamente artistas, que censura a toda aquella persona que cuestione, solamente que cuestione a la realidad cubana, que cuestione al régimen, que cuestione al Estado, al gobierno, que cuestione a la dictadura. Toda aquella persona que se atreviera a hacer eso dentro de la isla, bueno, ya tenía un antecedente bastante peligroso con el régimen. Imagínate nosotros artistas que veníamos con esa inquietud y cuestionando y criticando al régimen, criticando el sistema, comenzamos a tener problemas muy temprano, Nosotros nunca lo tuvimos fácil, nunca lo tuvimos fácil. Cuando digo nosotros es todos aquellos artistas de mi generación que empezamos a hacer ese rap contestatario, ese rap crítico, porque nosotros veníamos una herencia de otros artistas muy buenos, artistas muy talentosos que hacían hip hop desde los 90, pero a partir del 2003, la generación de nosotros, la generación de los ardianos, la generación de propiamente mía, la generación de otros artistas tan buenos que comenzamos en el 2003. Ahí estaban los paisanos, me imagino, Sí, ya sí, para esa los época. paisanos eran de un poquito antes, pero también tenían tremenda influencia en el rap cubano. Pero habían otras bandas que importantísimas que nos transmitieron esa energía. Hay una diferencia importante de ese cambio generacional del hip hop cubano, que fue que estos artistas que venían desde los 90 hasta principios de los 2000, que muchos se mantienen todavía, otros tantos ya no, es que nosotros, esa generación del 2003, 2002, 2003, 2004, que comenzó ese relevo generacional, comenzamos a hacer un rap mucho más frontal, comenzamos a hacer un rap mucho más contestatario, porque la otra generación, aunque la otra generación hacía crítica social, tenía una manera de abordar la problemática nacional, la realidad de Cuba, pero no había un discurso, o sea, en la mayoría de los artistas no había un discurso frontal, Directo. un discurso crítico profundo. Era algo más ambiguo. Exacto. Pero también hacían crítica social, pero era una cosa más. La generación de nosotros comienza esa transgresión, comienza a transgredir con las letras. Imagínate que la generación de nosotros cuando por primera vez aparece la palabra dictadura en las canciones. Okay. Porque yo comienzo a usar la palabra dictadura, comienzo a referirme así. Te estoy hablando 2004, 2003, 2004, 2005, cuando ese término no se usaba en el rap cubano. No se usaba mucho en el rap cubano. Muy poca gente aludía a ese término. Y es un momento donde hay una definición muy clara a la hora de la crítica, porque ya estábamos usando palabras que no eran usuales usarlas en el discurso del hip hop en esos tiempos. Claro, recuerdo discos, por ejemplo, como La Nueva Filosofía de Lucha. Exacto, ¿no? Y como antes, La Raíz del Cambio. Y antes hubo un disco que fue mi primer disco, que es un disco que de alguna manera fue el que me puso en el mapa nacional. Que fue un disco donde estaba el tema Tropa Rebelde, un disco muy que lo grabé a casa de papá Humbertico en Real 70, mi primer disco 2004 por allá, que fue que ahí había una canción que fue una de las primeras que me empezó a buscar problemas a mí con el régimen, que se llamaba Tropa Rebelde, la canción. Y ya en esa canción yo venía con un discurso radical para la época, súper radical para la época, que me valió la expulsión del Festival Internacional de Rap que se hacía por aquellos tiempos. O sea, te pongo un poco en contexto para que entiendas. Ese era el festival, ese festival era nacional o era el festival no, era el festival internacional. Internacional, sí. De hecho, Cuba tuvo, podríamos decir que uno de los festivales más importantes, incluso a nivel de la talla de lo que es el Hip Hop and Park en Colombia.
Exacto. donde vino Dead Press, vino Mos Def y Talib Kweli con el grupo Blackstar. Common Sense, Common estuvo también en Sense. Cuba. Estuvieron muchos artistas de este nivel. The Roots estuvo en Cuba también, la banda The Roots. Entonces, en ese festival internacional, yo con esa canción Tropa Rebelde, a mí me expulsaron del festival porque ellos decían que eso era un festival que lo había pagado, patrocinado la revolución. Cómo yo iba a caer con un discurso tan contrarrevolucionario y tan radical. Y te estoy hablando del año 2004, te estoy hablando del año, sí, fue por allá, pero el año 2003, 2004, no recuerdo bien. O sea, esa transgresión a la hora de asumir las letras comenzó a pasar con la generación de nosotros. Comenzó a pasar con la generación de nosotros y nosotros mantuvimos ese estándar, nosotros mantuvimos ese compromiso y fuimos apretando, como nosotros decimos, el pedal. Eso les iba a preguntar. Estas transgresiones, esta, por decirlo así, como identificación, como nosotros le decimos en Puerto Rico, el carpeteo, de alguna manera los hizo ustedes como que repensar la cosa o les creó obviamente por esa juventud ese hacerse quizás una voz dentro de lo que era el pueblo cubano y lo que estaba pasando Cuba, les dio como que más ímpetu y más ganas entonces de elevar la voz y elevar el tono. Obviamente, ¿qué sucede? Que te voy a confesar que para el principio, cuando nosotros comenzamos a hacer estas canciones, nosotros no estábamos conscientes de muchas cosas en el orden político y en el orden social. Honestamente no éramos muy conscientes. Actuábamos por instinto. Lo que sentíamos en el momento y veíamos y ya lo poníamos en la libreta y hacíamos la canción. Nosotros fuimos ganando en madurez política y social después. Fuimos ganando en madurez y eso se ve reflejado a través de las canciones. Cuando tú vas comparando los diferentes ciclos, es que te vas dando cuenta de la profundidad y la madurez que vamos cogiendo a la hora de asumir el discurso y la responsabilidad que teníamos. Claro. Pero algo interesante fue que muy temprano, la juventud en Cuba y los no tan jóvenes se empiezan a identificar con las canciones de nosotros. Estábamos hablando de un discurso que la mayoría de la gente, y fundamentalmente en el género urbano, no habían escuchado. Fíjate si es así que la gente decía, tú ahorita oye, hay unos locos por ahí, así decían literalmente, hay unos locos por ahí, tú sabes, tú oíste lo que están cantando los locos a eso. Lo decían locos, porque la gente no podía entender que en Cuba, con el peligro que significaba poder criticar al régimen y a la dictadura, hubieran artistas dentro de la isla que tuvieran con ese discurso tan crítico. Eso le pasó a los aldeanos, la gente no se creía que habían unos muchachos que eran capaces de tener aquellas letras tan frontales. Eso me pasó a mí. ¿Quiénes son estos locos? Así nos llamaban en ese momento. Pero la gente se identificó mucho y muy rápido. Mucho y muy rápido, a la vez que nosotros manteníamos la consistencia y manteníamos el poder de la palabra ahí, que no fue una moda, que no fue algo que hicimos porque nos sirvió en el momento, vimos que funcionaba y lo utilizamos como una estrategia publicitaria o algo así. No, nosotros verdaderamente estábamos comprometidos, nosotros estábamos sintiendo lo que estábamos diciendo y cantando en cada letra. Claro. Y es importante por el hecho de que eso es lo que a muchos de nosotros que no vivimos en Cuba, que no conocemos, lo digo honestamente, la realidad de vivir obviamente en esta opresión sumariada, en el día a día de que tú no sabes dónde estás parado hoy como ser humano, o sea, el hecho de que tú tienes muchos problemas y muchas situaciones, sobre todo viendo tu familia, obviamente pasar los años y como que la cosa no se soluciona. Todo, obviamente, todo este tipo de situaciones a veces crea un hábito porque la gente no tiene ese contacto externo, pero el cubano siempre se ha valido de tener la maña. Y digo yo, estos son los mejores químicos, los mejores inventores, porque nosotros inclusive en Puerto Rico veíamos que había veces pasaban un reportaje de Cuba y te hacen una antena satélite hasta con un paraguas. O sea, es increíble la ingeniosidad del cubano. Es algo que se admira a lo largo de los años, sobre todo cuando usted ve los carros, cómo los reparan, todo este tipo de situaciones. Y
me preguntaba, muchas veces por situaciones quizás de igual manera, no a la magnitud de Cuba, pero hemos, pues obviamente leído, los que podemos, pues obviamente gustamos de leer y de chequear la historia. Han habido países, gobiernos, sistemas políticos que tienen dos maneras de hacer esto o llevar a cabo quizás una manera de represión, y es tú hacerle la competencia a ese movimiento con otra música o avalando otra música de manera similar, pero que la gente se distraiga con esa música y no tanto se levante en contra del sistema, o obviamente entrarle a palo y empezar a encarcelar artistas. ¿En qué caso o en qué disyuntiva se dio cualquiera de estas dos formas para ustedes? En Cuba hubo de las dos, ¿eh? En Cuba hubo de las dos. Por supuesto, tuvieron la estrategia de impulsar, darle connotación a otro tipo de música urbana, a reggaetón, por ejemplo, al reggaetón cubano. El reggaetón cubano siempre fue una música para entretener a la gente, para hacer bailar a las masas, para desconectar a la gente. Distraerlos, como digo yo. Exacto, Hay mucha gente que juega mucho gente con esa definición de lo que es entretenimiento, pues te entretiene, pero a la misma vez también estás distrayendo, dependiendo del discurso, y distraes a la gente de los asuntos verdaderamente importantes para el país. Y en este caso en Cuba, el reggaetón cubano vino a hacer ese foco de distracción de la gente. Fíjate si es así, que al rap cubano, al equipo cubano, a ese equipo crítico, nunca le dieron espacios, nunca. Todo lo contrario, le fueron cerrando los espacios. Yo no recuerdo que las bandas ya de este ciclo, después del 2003, las bandas que éramos las más visibles dentro de la isla, las bandas de hip hop que eran las más visibles de la isla, yo no recuerdo que yo nunca estuve en la televisión. Yo no recuerdo que nunca me pasaran por la radio, ¿ok? O sea, con las principales bandas, Diano, esto, aquello, lo otro, o sea, me refiero a las bandas más críticas, más frontales, ellos no le daban los espacios, de publicidad, se los negaban todo el tiempo. Y mientras más radical se iba haciendo el discurso, peor. Ahora, con el reggaetón cubano, el reggaetón cubano tenía la posibilidad de los otros espacios, tenía televisión, aunque también les costó un poquito, porque tampoco fue fácil colar el reggaetón cubano en los medios. Eso es otra historia. Tampoco fue muy fácil, pero había un poquito más de condescendencia con el reggaetón. Tolerancia. Un poquito más de tolerancia, sí. Eso pasó. Y cuando ellos vieron que empezó a hacerse masivo, que la juventud obviamente seguía esta música, este fenómeno del reggaetón también, entonces ellos empezaron a apoyar de una manera, o sea, por detrás de las cortinas, por detrás de la bambalina, empezaron a apoyar de que esa música se hiciera bien masiva, para quitarnos un poco de hierro a nosotros, para quitarnos un poco de lo que estaba pasando, del fenómeno que se estaba volviendo el rap cubano. Cosa que no pasó, porque nosotros coexistimos con el reggaetón en la isla sin tener los medios, sin tener la promoción, y el rap cubano se hizo muy popular en Cuba, pero muy, muy popular. Aún así, estando el reggaetón en su punto álgido. Nosotros existíamos allí en la oscuridad, en el underground, nosotros existíamos y teníamos nuestra presencia ahí. Era muy interesante porque casi toda la gente que seguía el reggaetón eran los que nos seguían a nosotros también. O sea, no era un público partido. Ya después, ya en este último siglo, sí el público está más definido. Pero el mismo público, básicamente, que empezó a apoyar el reggaetón en aquellos tiempos, era el mismo público que iba a oír, que nos daba oído a nosotros. Era la misma peña. Era la misma gente que se movía, básicamente. Claro, nosotros también arrastrábamos un público un poco más consciente, un público un poco más serio. Pero el público no tan consciente y no tan serio, que era el público que estaba al entretenimiento de la guaracha, teníamos una buena cantidad de ese público también que nos iba a escuchar, que nos iba a ver.
qué bien. Me es curioso por el hecho de que, por ejemplo, cuando comienza a salir el rap de Cuba, obviamente los primeros acercamientos míos fueron, por ejemplo, eh, con grupos como Obsesión, eh, Hermanos de Causa, Anónimo Consejo, Los Paisanos, eventualmente hasta llegar a ustedes, hasta llegar a los aldeanos, lo que empezó a hacer ese movimiento que hizo Real 70 grande, Real 70, la casa del terror, obviamente No, esa de era Cuba. el 70 era, Esa era era la, la zona de confort de los verdaderos MCs contestatarios, por decirlo así, de Cuba en un momento dado. Y sin embargo, por ejemplo, en los comienzos Oricha, que fue algo que obviamente lo vimos grande, por lo menos en Puerto Rico como movimiento, ya que fue un grupo que impactó. O sea, nosotros ya hacíamos rap, veníamos con rap, pero escuchamos este rap, obviamente un poco más a nivel folclórico, cultural, más cercano a las raíces de la música latina o cubana, y nos parecía increíble. Pero eventualmente algo que me estuvo curioso y que siempre me ha estado curioso es el hecho de por qué difundir y distraer a la gente, o por lo menos darle eh, un telón importante, si podemos llamarlo así, a una música como el reggaetón cubano, más sin embargo de ese reggaetón fuera de los cubanos. En esa década, sobre todo en los 2000, nadie conoce fuera de Cuba reggaetonero alguno. Para nosotros fue algo maravilloso, por lo menos, o sea, maravilloso en el aspecto de que, mira, también hacen reggaetón eventualmente con los años. Y cuando digo los años, estoy hablando del 2009, 2008, 2007. Saber que se hacía reggaetón en Cuba por cubanos que llegaban aquí a Miami, a la Florida, y se daban a conocer como reggaetoneros y que traían esto de Cuba. Porque para todo el mundo, Latinoamérica, lo que nosotros encontrábamos fascinante era el rap que se estaba cultivando dentro de Cuba. Eso era lo que a nosotros nos dejaba como que prendidos, como que, por ejemplo, los que seguimos en la música, los que estábamos en la música, a mí me preguntaban, movimiento urbano en Cuba. Y yo decía, en Cuba se está haciendo un hip hop y un rap que honestamente debe de ser la bandera del Caribe. Esa gente sí tienen pantalones. Esa gente a punta de micrófono, lápiz, bolígrafo y estar grabando canciones le están dando una guerra caótica a nivel internacional, porque yo estaba ya viajando con diferentes grupos, con diferentes artistas, y yo escuchaba la música de muchos de ustedes en Latinoamérica ya, que la gente la estaba descargando, que la gente sabía del movimiento que se estaba gestando y que se había gestado en Cuba y que estaba ganando importancia, estaba ganando terreno. Mas, sin embargo, vinimos a saber luego de muchísimos años que había un reggaetón. O sea, que el interés genuino del gobierno era simplemente distraer a la gente localmente, obviamente en Cuba, sin saber, obviamente, la importancia, la relevancia y el impacto que estaba teniendo fuera de las costas de Cuba, el rap cubano. Y eso fue algo que a nosotros, por lo menos a mí, me dejó anonadado. Con el pasar del tiempo, quizás, cómo es que toda este movimiento, por decirlo así, se comienza quizás a desatar algún tipo de desavenencias dentro de los dos géneros. ¿Cómo comienzan a chocar los dos géneros en Cuba? ok. Yo creo que eso era algo inevitable que iba a pasar en algún momento. Y se demoró mucho en el tiempo. Pero ahora era algo que iba a suceder porque, a diferencia, por ejemplo, de Puerto Rico, que muchos artistas que hacen reggaetón fueron hip hop antes, hacían rap y después hicieron reggaetón o hacían las dos cosas a la vez. En Cuba no pasó igual. En Cuba fueron muy pocos los artistas que hacían rap y que después comenzaron a hacer reggaetón. La inmensa mayoría de los artistas que hacen reggaetón en Cuba
no tienen ese fundamento ni esa esencia hip hopera, no vienen de la escena del hip hop. Sus influencias fueron los mismos artistas de reggaetón y por ahí ellos comienzan. Pero muy pocos artistas de reggaetón tienen esa influencia del hip hop, del rap. O sea, hay un cisma importante ahí a la hora del concepto, a la hora de la proyección, a la hora de las letras, a la hora del discurso. Hay una separación importante, hay un cisma importante ahí. Ahora, los artistas de hip hop cubanos, nosotros siempre nos cuidamos mucho. O sea, estamos más metidos en nuestra problemática, en nuestra dinámica, en nuestras letras, en el compromiso social que teníamos. Y nosotros nunca nos preocupamos mucho por el tema de lo que estaban haciendo los artistas de reggaetón. Los artistas de reggaetón estaban haciendo lo suyo, pero nosotros estábamos muy involucrados en lo que estábamos haciendo, en nuestra responsabilidad social con el arte que estábamos haciendo. Y ellos estaban en lo suyo, y nosotros en nosotros. Nunca o muy pocas veces hubo algún tipo de roce. En algún momento hubo algo. Había muchos de nosotros que a veces que en las letras criticaban mucho al reggaetón, precisamente porque el reggaetón cubano era misógino, porque el reggaetón cubano era, o sea, bajaba a los estratos más profundos de la sociedad, pero lo hacía, para nosotros lo hacía de una, la manera que asumían la realidad social de los barrios donde ellos venían, porque ojo, esos muchachos que cantaban reggaetón cubano venían de la misma realidad de nosotros. Lo que ellos contaban, sus historias, su manera. Ellos tenían su manera de contar esas mismas historias que veíamos nosotros. Ellos lo hacían con reggaetón, ellos lo hacían de otra perspectiva, ellos no tenían compromiso político, ellos no tenían esa conciencia. Esa manera de ellos asumir su discurso de reggaetón era lo que ellos vivían ahí en los barrios. Era como ellos vivían y eran como ellos tenían la oportunidad de transmitir ese mensaje. Pero ese era el mismo mensaje que el gobierno sabía, porque yo entiendo que ellos sabían que Exacto, iba a suceder. exacto. Pero claro, como era un mensaje para disfrutar y para guarachar, Por eso. no importaba. A ellos sí. A nosotros no nos la dejaban, porque nosotros veníamos con otra lectura de esa realidad, con una lectura más profunda, más frontal, más crítica. Pero los de reggaetón no, los de reggaetón, ellos amplificaban lo que estaba pasando en los barrios, porque ese lenguaje que usaban en el reggaetón era el lenguaje que se hablaba en los barrios en Cuba. Esa fraseología, ese discurso que ellos tenían en las canciones, sí hablaban en los barrios. Ellos tenían su manera muy peculiar de contar esa realidad que ellos vivían. Pero a nosotros nos parecía que era muy superficial, además, que era muy intrascendente, que era muy, que no nos interesaba, básicamente. No nos interesaba lo que ellos estaban haciendo y cómo estaban asumiendo el discurso. Nosotros nos interesaba, por eso estábamos completamente separados. Pero sí hubo mucho aquí, sí hubo artistas que hicieron críticas desde hace mucho tiempo. Y se fue sedimentando el camino que yo sabía que eso iba a pasar en algún momento. Porque también está esto del ego Claro. del artista urbano, Y mientras más el público y la gente te va poniendo en el foco, va alimentando tu ego. Y mientras se va alimentando tu ego, el ego va creciendo. Sí. Tú vas creyéndote una película y a lo mejor esa película no la proyectas o no la expandes de la mejor manera. Y ahí empiezan los roces. Cuando esa diferencia de conceptos, empieza a tomar forma y a tomar profundidad, empiezan los roces, porque el rap es urbano, el reggaetón es urbano también, es música urbana. Sí. Y empieza un debate, conceptual y un debate artístico, donde ya se empiezan a dirimir quién es mejor, qué es mejor, cómo esto es mejor.
Y eso incide mucho y eso incide mucho en el público, porque de alguna manera el público es el que te lleva hasta ese punto. Es la gente que te escucha la que te lleva a ese punto. Porque tú puedes pasarte de ciertas y determinadas cosas, pero hay un público que te va exigiendo, que te va exigiendo. Y si tú no eres muy inteligente, y si tú no eres muy profundo, a lo mejor caes en esa trampa. A lo mejor caes en esa trampa y bueno, empiezas a proyectar una serie de mensajes, una serie de discursos que empiezan a chocar con el otro, empiezan a chocar con el otro, empiezan a chocar con el otro. Y ahí es donde vienen los roces. Ya cuando ustedes se encuentran, por lo menos tú, ya cuando te encuentras acá, quizás en los Estados Unidos, y, y ves que obviamente ya fuera de Cuba sigue habiendo de alguna manera ese problema o esa situación que ustedes dejaron dentro en la isla, pero que entonces se incrementa obviamente mediante quizás, por decirlo de alguna manera, la incidencia de estos nuevos medios, las nuevas redes, lo que no tenían obviamente en Cuba, porque si para aquella época Cuba hubiera tenido el Instagram y hubiera tenido que tiene hoy, ustedes hubieran verdaderamente Discúlpame impactado un segundito ahí. más fuerte. Discúlpame un segundo, porque es importante lo que estás diciendo. O sea, de alguna manera, muchos artistas de Cuba no tenían la oportunidad. Nosotros vinimos a expandir nuestro mensaje un poco más cuando pudimos salir, porque dentro de Cuba no era muy difícil. En Cuba no había internet. En el tiempo de nosotros en Cuba no existía internet. En todos lados por ahí el internet venía y a nosotros nos demoramos mucho para que el internet llegara a nosotros. Para que nuestros temas pudieran trascender fuera de la frontera de Cuba, costó mucho trabajo, nos demoramos más que el resto. En ese proceso se perdieron muchos artistas talentosos cubanos de rap, de equipo. Se perdieron porque se agotaron, se cansaron. Y se perdió mucho talento en ese tiempo. El rap cubano era muy local. Era muy local y nuestra principal fuerza era muy local porque costaba mucho que trascendiéramos por las características propias de Cuba. Porque yo me vengo a enterar que había gente que estaba viendo mis canciones fuera de Cuba mucho tiempo después. Eso era lo que te iba a preguntar. O sea, ustedes estaban sumariados básicamente dentro de su propia realidad, Exacto. impactando con su música a nivel local sin saber que ustedes se estaban escuchando y estaban teniendo aceptación en el exterior. Básicamente para nosotros la Cuba, y no nos interesaba más nada, porque nosotros en ese tiempo no podíamos pensar que nuestro mensaje podía trascender. Porque es que estábamos tan cerrados dentro de Cuba que era imposible pensar en eso en esos tiempos. Y no era cerrado porque queríamos estar cerrados. Es que a nosotros nos cerraron todas las puertas. Al rap contestatario cubano le cerraron todas las puertas. Todas las posibilidades. Nosotros nos impusimos porque nos impusimos. Pero oficialmente nos tenían todas las puertas bloqueadas. Todas. De todas las formas posibles. Nosotros ya en los últimos años antes de irnos de Cuba, nosotros habíamos artistas que literalmente no podíamos cantar dentro de Cuba en ningún lugar. Hicieron unas listas, hicieron un listado, unas listas negras, donde estaba el nombre de algunos artistas que no podíamos pisar ningún escenario dentro de la isla. Así estuvimos por 4 años. Wow. Yo estuve 4 años sin poder cantar en mi país en ningún lugar. En ningún lugar. Y nosotros éramos artistas, que ahí están los testimonios, éramos algunos artistas que teníamos el mismo impacto social que tuviera, o sea, que donde quiera que nosotros íbamos a cantar, iba mucha gente a vernos. Y el régimen cortó ese cordón umbilical con la gente, lo cortó de facto. O sea, había nombres, ni en los clubs, ni en los anfiteatros, ni en los espacios públicos de Cuba habían artistas, fulano, mengano, que no pueden presentarse aquí. Entonces amenazaban a los dueños de los espacios, o sea, a los directores y los gerentes de los espacios lo amenazaban que si alguno de nosotros cantábamos ahí, ellos iban votados, las consecuencias las iban a pagar ellos. Claro. Y entonces nadie se quería atrever a contratarnos y a llevarnos nosotros a cantar a ningún lado. Imagínate. ¿De alguna manera se dio algún acercamiento o por lo menos el impacto del hip hop en Latinoamérica
y esto es algo que yo estoy haciendo un breve estudio, que voy a lanzarlo en un contenido, y es el impacto sobre todo a nivel universitario por parte de los estudiantes y de la matrícula, obviamente, estudiantil en las universidades. ¿De alguna manera ustedes sintieron ese apoyo a nivel estudiantil? Sí, en realidad el rap cubano se convirtió en un momento determinado en un fenómeno masivo en Cuba. Todo el mundo oía rap cubano. Algunos grupos muy puntuales, pero el rap cubano se viralizó de una manera increíble. El rap cubano se viralizó de USB, de memoria flash, y de disco en disco. No fue por los medios, no fue por los medios, no. Fue de boca en boca. De boca en boca, de mano en mano, pasando. De mano en mano, sí se fue viralizando el rap cubano dentro de la isla. Fue de esa manera. Y obviamente el sector estudiantil no escapó de eso. Déjame contarte una historia que son cosas que pasaron reales dentro de Cuba en aquella época, que poca gente la sabe, que de eso no se habla mucho, pero fue real. Hubieron jóvenes que los expulsaron de la universidad por oír rap cubano contestatario. Wow. Que los expulsaron de las escuelas militares. Porque estaban prohibidos oír ese tipo de canciones que criticaba el régimen. Y si te sorprendía en la universidad o en una escuela militar o en algún lugar de eso, oyendo esa música, te expulsaban de la escuela. Llamaban a tus padres. Oye, tu hijo. Wow. Este tipo de música, que no se puede oír esta música acá. Complicadísimo, una cosa increíble. Wow. Una cosa increíble que pasaba dentro de Cuba. Porque ellos estaban tratando de cortar completamente, porque cuando ellos se dieron cuenta del fenómeno que ya representaba el rap cubano, ellos dijeron, esto hay que pararlo. Uno de los festivales más importantes, uno de los festivales más importantes que se hacía en Cuba, que era el Festival de Rotilla, que era uno de los festivales más masivos de todo el país, ellos quitaron ese festival, ellos secuestraron ese festival, ellos borraron del mapa ese festival, porque ese era un festival donde los artistas que iban ahí eran artistas, muchos de los artistas que habían ahí, que nosotros también participábamos ahí, tenían un discurso súper radical y contestatario contra el régimen en ese festival. Y ellos, el régimen, borró del mapa ese festival, lo borró. Y con ellos a nosotros. Hay una situación que se dio que yo estuve leyendo y quisiera ratificar contigo si es que tú tienes conocimiento o incluso estabas allí, y es cuando se presentó Residente en Cuba. ¿Llegaste a estar? ¿Quién más se presentó en ese festival o solamente fue una presentación del artista? No, creo que fue una presentación de Residente. Él solo, creo que fue un concierto de él. ¿Qué es lo que pasa? La lectura que tiene Residente dentro de muchos de los cubanos es la lectura social que tenemos muchos cubanos residentes es que Residente es un artista de izquierda que de alguna manera, yendo a cantar a Cuba, que estaba bajo una dictadura, era legitimar esa dictadura. Y muchos de los artistas de equipo, no lo vimos bien. Porque de alguna manera estaba legitimando algo que le tenía el pie puesto en el cuello a todos los cubanos. Claro, el concierto de Calle 13, hay una figura internacional que iba a cantar en Cuba, fue un éxito, fueron muchísima gente, obviamente. Claro. Pero dentro del gremio del hip hop, muchísimo no lo vimos bien. Por esto mismo de que estaba legitimando una dictadura. Estaba legitimando un régimen que estaba explotando literalmente a su pueblo. Y entonces desde esa perspectiva nosotros no se la dimos. Nosotros no lo vimos bien. Mucha gente... Que tú vayas a Cuba y tú, ok, tú siendo una figura internacional, de alguna manera nosotros no le perdonábamos que no se haya ido a reunir, que no haya preguntado por los presos políticos, que no se haya ido a reunir con gente que estaba padeciendo todo el poder de la dictadura.
que no se haya ocupado siendo un referente social, un tipo que además de ser un artista de reggaetón o de hip hop, era un activista básicamente. Porque Residente es un activista. Si tú ves su discurso y lo que dice, es un activista. Aparte de artista y músico. Cosa que yo veo muy bien, porque yo creo que los artistas tenemos que tener esa responsabilidad. Los artistas tenemos que tener esa responsabilidad. Porque nosotros no estamos ahí. O sea, la gente va allí, no por nosotros. O sea, nosotros estamos aquí por la gente. La gente no está ahí por nosotros. Nosotros estamos aquí por ellos. Claro. Y eso es una responsabilidad que tenemos nosotros con la gente que nos ha puesto en el foco en un momento determinado. Entonces, para nosotros era, porque si Residente fuera un artista sencillamente comercial que no le importara nada, bueno, pero él en su calidad de artista y activista, nosotros esperábamos más de él. Esperábamos más de él, que tuviera un gesto, una acción con la gente que estaba sufriendo en Cuba. Claro que tú vas a cantar, obviamente, y te está trayendo, pues, obviamente, Sí, el porque Estado, el gobierno, pero también el siento un viaje, poco de empatía con la gente que está sufriendo en el el pueblo. viaje de Residente, ese viaje de Residente a Cuba fue un viaje oficial. A él lo llevó al régimen ahí. O sea, para nosotros fue contradictorio un poco, tú sabes. ¿Se reunió de alguna manera que tú sepas con alguno de los artistas de la escena? ¿Se mezcló con artistas del rap contestatario de Cuba? Si eso pasó, tiene que haber sido con un núcleo muy cerrado, porque yo no tengo memoria histórica que él se haya reunido con artistas del hip hop contestatario. Yo personalmente no tengo memoria histórica. Si alguien me puede corregir eso, perfecto, pero no lo creo. No lo creo. Repito, su viaje fue oficial. Cuando tu viaje es oficial, el régimen, no creo que le iba a dar la oportunidad de que se reuniera con esos artistas, por ejemplo, de hip hop contestatario, que estaban con ese discurso frontal. No lo creo. Lo iban a monitorear de una manera de que no pudiera llegar a nosotros, tú sabes. Eso es una de las cosas, y te soy bien honesto, en las cuales en ese momento ya yo sabía por años y consumía el rap que ustedes producían. Y esa es la situación que sucede, que a veces yo les trato de explicar a la gente, en los cuales nosotros toda la vida hemos mantenido y hemos tenido en Puerto Rico, fuera de que empiece, hay una escena internacional, una escena comercial, unos artistas que llegan a ser grandes, obviamente, por mencionar algunos como un Eddie D, un Tego Calderón, el mismo Vico C. Puerto Rico siempre ha mantenido un núcleo dentro del hip hop que se hace, que se produce y que está latente, que está evidente ahí. De hecho, este fin de semana, esa misma escena, por decirlo así, produjo, o por lo menos un local, una localidad en Puerto Rico, produjo un evento donde se presentó este fin de semana a casa llena Randy Acosta y Acapela. Ambos, obviamente, hoy día producto de una realidad social muy igualitaria, tanto Venezuela como Cuba. Y que obviamente ambos, pues por lo menos Acapela, tengo entendido que todavía reside en Venezuela, en su Maracay, pero entonces Randy Acosta, pues obviamente creo que está en Europa, estuvo un tiempo viviendo en Venezuela y luego entonces partió, pero que estuvieron juntos y que estuvieron compartiendo, y nosotros toda la vida hemos escuchado ese rap, toda la vida, por lo menos lo que son la escena del hip hop. Y Residente siempre se mantuvo, obviamente, porque Residente nunca, y es lo que yo le digo y le explico a la gente, nunca se fundió, nunca fue producto de la escena del hip hop de Puerto Rico. Residente tiene es un caso muy particular y muy individual dentro de lo que es la escena, pero eso la gente no lo sabe, la gente lo que conoce es el artista, lo que le deja obviamente el marketing, los medios, la exposición, la publicidad, todo Exacto. ese tipo de cosas. Pero era, pues obviamente me toca y pregunto sobre ese respecto, el cual me estás hablando. Y nos estás, pues, obviamente arrojando un poco de luz. Y si alguien tiene algún conocimiento de que se haya reunido con alguien de la escena. Yo no recuerdo, yo honestamente no recuerdo que se haya reunido con nadie del gremio. Repito, si se reunió con alguien,
Yo no lo sé, yo no lo sé. Yo estaba bien cerca de ese gremio, de de esa ese escena. tiempo que se estaba moviendo. O sea, no recuerdo que ese gesto se haya producido. Hoy en día, básicamente, luego de la partida de muchos de ustedes, que siguen dando la lucha, obviamente a través de su música, pero ya desde otros puntos, desde otras regiones donde se encuentra el rap cubano, que lo han hecho de una manera increíble, eh, juntos, obviamente colaborando a su manera, a su modo. Vienen nuevas disyuntivas cargadas de ese quizás esas situaciones que vivieron como grupos, tanto el reggaetón en su momento como el hip hop. Como hoy en día, por ejemplo, tenemos un Aldo Aldeano teniendo situaciones con muchos de los raperos que estaban en Cuba, raperos o reggaetoneros mencionando a Raudel en temas, como que, pero yo respetaba a Raudel allá, o te ponen a decir y mencionan tu nombre en temas. ¿Qué opinión te merece esto, Raudel? Todas estas situaciones que está pasando hoy en No, día. lo que pasa es que las cosas se han ido de control. Las cosas se fueron de control entre el hip hop y el reggaetón, por esto mismo que te estaba comentando de los egos personales. Las cosas se fueron definitivamente de control y ya lo estamos viendo. Se ha creado una competencia, una competencia bastante interesante. Por ahí hay mucha gente que dice que eso le hace muy bien al género. Mira, yo no estoy en desacuerdo con los beef y las tiraderas, que esto forma parte también Ha sido a lo largo de la historia parte de la cultura. históricamente ha pasado. Históricamente ha pasado. Y te repito, eso era algo que iba a pasar con el movimiento urbano. Esto era algo que definitivamente iba a suceder. No había manera que eso se pudiera evitar por lo que te he repetido ya tanto de los egos. Pero ha sido una confrontación, absolutamente, absolutamente notoria, y que ha marcado las diferencias de los dos géneros. Ha marcado la diferencia de los dos géneros, absolutamente. Esa diferencia que estuvo desde el inicio, porque te decía que Cuba no es lo mismo que Puerto Rico, que la mayoría de los artistas de rap después hicieron reggaetón. Cuba no fue tan así. Ahora es bien marcada. Es bien marcada esa diferencia, y de alguna manera se ha venido a poner orden en la casa, como nosotros decimos. Que el reggaetón es el reggaetón cubano y el hip hop cubano es el hip hop cubano. Hay una diferencia conceptual, hay una diferencia de todo. Hay una diferencia de mensaje, una diferencia de discurso, hay una diferencia de escritura, de profundidad. Esa es la que le gusta a Raudel. Raudel le dice, usted no escribe. Claro, porque es la realidad. Es la realidad. Yo creo que estratégicamente ha sido una publicidad bastante nefasta de tratar del reggaetón cubano competir con el hip hop. Porque ahora bien, casi toda esta desaveniencia y estas batallas se ha centrado en Aldo con el resto de los artistas de reggaetón. Se ha centrado en Aldo con el resto de los artistas de reggaetón, pero hay muchos artistas de rap cubano, muy conocidos, otros no tan conocidos, que tienen esa misma profundidad, tienen esa misma calidad de escribir canciones con una responsabilidad, además con un talento del carajo, independientemente del reggaetón. Porque el reggaetón cubano no lo conocemos por ser un reggaetón de letras ni muy liricista. El reggaetón cubano es muy sobrio, muy simple. Muy superficial. Tú oyes el reggaetón cubano y es muy simple, es muy visceral, es muy directo. Pero el rap no. El rap siempre fue profundo y siempre abordó temáticas y una escritura profunda desde siempre. Entonces, ahora vienen estas situaciones, esta desaveniencia, esto que está pasando ahora, estas problemáticas que se han dilucidado dentro del género urbano cubano,
y ha venido para marcar las diferencias, las profundas diferencias que hay dentro de una cosa y la otra. El rap tiene su historia, su contexto, su manera de proyección, y el reggaetón tiene la suya. Y creo que es una competencia absolutamente inapropiada en cuanto a asumir el discurso, asumir la letra, asumir todo, porque el reggaetón cubano, con todo el respeto que merece, y la gente se escandaliza, el reggaetón cubano nunca fue liricista. No podemos decir que en el reggaetón cubano hay personas lyricistas que escriben, que tienen un poder en la ley. No existe. Lo que pasa es que hay una diferencia bien inequívoca aquí en muchos aspectos, y es que, y pasa con Puerto Rico, lo que pasa es que Puerto Rico obviamente sí ha tenido lyricistas que han atacado el reggaetón, igualmente República Dominicana también con su dembow, tiene muchos raperos que fueron raperos primero, pasaron por ese gremio del rap, supieron construir letras, y obviamente eso lo llevan, aunque de cierta manera el dembow o su género de hoy en día, el cual defienden, carece un poco, pero sí tienen cierto, como ellos le llaman, la cotorra dominicana, la escritura, aplican varias cosas. Pero Sin embargo, mucho del reggaetón que hacemos en Puerto Rico es igual que el reggaetón cubano en ese aspecto de que no tiene ningún contenido, o sea, sólido, duro, creado. Son muy pocos. La diferencia es que, por ejemplo, Puerto Rico y República Dominicana tiene una base sólida de hip hop. Y hay artistas que hacen reggaetón, pero te hacen rap a un nivel brutal. Pero no muchos reggaetoneros. Los reggaetoneros cubanos no tienen esa posibilidad de hacer algo así. Y no es que estoy ofendiendo, es la realidad. Estoy ofendiendo, es la realidad. La gente se escandaliza y la gente empieza a decir, pero que están el reggaetón cubano está más pegado que el rap. Sí. O sea, eso es una comparación infantil, irresponsable decir. Tú no puedes situar esto en el poder de números y en la influencia de la gente. Se sabe, eso se sabe, de que la música comercial es mucho más atractiva y llama más la atención que la música consciente. Eso lo sabe todo el mundo hace rato. Tú no puedes establecer esas comparaciones, esas diferencias en el poder, en los números, porque sencillamente eso no procede. Sin embargo, y es lo que yo le digo a ellos, que a manera objetiva y sobre todo de manera interesante, hoy por hoy, Aldo, o sea, y sacando obviamente, por decirlo así, porque alguien me dijo, no, pero gente de zona. Pero yo les voy a ser bien sincero, gente de zona es una guaracha con un montón de música y un montón de elementos. No es apropiadamente o netamente del gremio urbano, que podemos identificarlo. Ellos son reggaetón o ellos son hip hop. No, ellos son un híbrido musical grandísimo. Era como en su momento para los 80 decir Gloria Estefan y Emilio Estefan, Miami Sound Machine, son música house. No, ellos eran una orquesta, ellos eran un grupo, ellos tenían muchos elementos. Y así mismo es gente de zona. Gente de zona nadie me puede decir a mí, no, ellos son netamente urbanos o underground o reggaetón o hip hop. No, ninguno que ver. Ellos son un género muy ambiguo, muy grande. Ellos caen dentro de un espectro que obviamente, que aunque a mucha gente no le guste, son pop. Y son pop. Eso es lo que es gente de zona, un grupo pop. Afropop, latino pop, como quieran llamarle, darle un término, pero siguen siendo pop y están dentro de lo que es el renglón de la música popular, pop. Ahora bien, Aldo Galdiano, fuera de eso, es el artista de mayor incidencia y de mayor impacto en toda América Latina por encima de cualquier reggaetonero cubano. Sí, definitivamente. Definitivamente. Yo estaba hablando hace un par de días con un socio que le estaba diciendo, en este minuto, el artista más internacional cubano de la música urbana es Aldo. Sí, lo es. Literal. Lo es. Y puedes poner, y puedes verlo de la manera que sea. El artista más internacional del movimiento urbano cubano es Aldo, Roberto Rodríguez. Lo es.
Lo Ahí decía. está, ahí están Entonces, los testimonios. de esa manera hablaba con Silvito. No sé si has tenido la oportunidad, te invito a que la veas si no la has visto. Le hice una entrevista a Silvito la semana pasada, pues con toda esta disyuntiva y toda esta situación que se ha dado con él también, obviamente que se ha extendido el pleito de Aldo hacia Silvito y demás, y están en esa pugna. Y Silvito, pues obviamente nos dice de manera reveladora que de alguna manera, obviamente, se ha arrastrado ese problema que había en Cuba y obviamente hay parte todavía del gobierno de Cuba metiendo la mano en esa situación. O sea, que él entiende que todavía, obviamente, por muchos de estos elementos o de estos artistas del reggaetón, tener impacto en Cuba y poder entrar, tener la autorización, el papel, la visa, lo que sea, para ellos poder entrar y presentarse en Cuba, pues siguen obviamente este ataque abismal a lo que es la figura de lo que es en este caso la cueva, o sea, todos ellos y lo que representa ese gremio de la cueva. ¿Qué opinión te merece a ti? ¿Entiendes tú que de alguna manera se Sí, puede sí. atar algún cabo ahí o...? Sí, pero es que definitivamente, mira, si un artista de acá, si un artista va a Cuba y se presenta en Cuba, eso los únicos que pueden permitir que pase algo así es el régimen. Porque en Cuba no hay manera de hacer eso independiente. Eso tiene que ser con la anuencia del régimen, no es de otro. Y eso se presta para muchas interpretaciones, ¿te das cuenta? Claro. Eso obviamente se presta para muchas. Porque yo voy a Cuba y yo estoy seguro que yo quiero dar un concierto y no me van a dejar un concierto. Silvito va a Cuba y no lo van a dar un concierto, Aldo va a Cuba y no lo van a hacer, Lesbian va a Cuba y no lo van a dar un concierto, el otro, y estoy convencido que no le van a dejar un concierto. Pero si hay otros artistas que van y pueden tener la posibilidad de dar un concierto, de la única manera que eso es que el régimen lo permita. Y te repito, eso se presta. De una vez le hacen el encargo, darle la guerra a los raperos que están en contra del sistema, darle la guerra a los raperos contestatarios, o sea, se puede prestar para muchas interpretaciones. Sí, se puede prestar para, pero tú sabes también qué es lo que ha pasado. La presión, de alguna manera, esto también que ha pasado entre el reggaetón y el hip hop en estos tiempos ha sido la presión que se ha ejercido a raíz de que el movimiento de reggaetón cubano nunca habló de política, nunca se preocupó por eso, nunca criticó al régimen, nunca tuvo un acercamiento social, política y socialmente a los cubanos. Ellos tenían su propio código de hacer lo suyo, pero sin coquetear nunca con la cosa política. Nosotros sí. Entonces hay un momento donde están casi toda la mayoría de la gente de reggaetón más importante que viven acá en los Estados Unidos. Llega un momento donde casi se ven en la situación de que tienen que definir políticamente qué son. Tienen que definir políticamente qué es lo que defienden. ¿Hasta qué punto ellos apoyan o no, o están en contra o no de la atrocidad que está haciendo la dictadura cubana con el pueblo cubano? Claro. Hay un momento donde ellos tienen que decir qué son. ¿Son o no son? ¿En qué punto es que están ustedes? Y cuando ese momento llega, donde hay que definir qué es lo que son, empieza la comparación, porque los raperos sí dicen y siempre han dicho, vaya ustedes, ¿ven? Pero todo eso lo crea el público, todo eso lo crean los medios. Esa presión increíblemente viene a poner a chocar también esa misma situación. Porque esto ha sido varias cosas que han llevado a este punto de este enfrentamiento del reggaetón y el hip hop. Lo que los reggaetoneros no hablaban, la gente de reggaetón no hablaba, era así. Porque ustedes no hablaban, porque ustedes nada más hacían bailar a la gente. Y Cuba necesita ahora que ustedes que son populares también hablen por lo suyo. Y porque ustedes no hablan, porque a ustedes no les interesa. Todo eso fue creando una situación que de alguna manera nos ha traído aquí también. No solamente los CEOs de los que yo hablaba. Esto es una situación que ha traído a esto también. O sea, porque el tema no es tan fácil, es un poquito complicado. Pero han sido cosas que han traído también hasta este punto porque el rap cubano siempre habló. Nosotros siempre hablamos dentro de Cuba.
Ojo, nosotros dijimos lo que dijimos, hicimos lo que hicimos dentro de Cuba. Nosotros no lo hicimos aquí. Nosotros primero lo hicimos en Cuba y lo seguimos haciendo aquí. Pero era una realidad que la gente de reggaetón nunca se involucró en eso. Nunca les importó. O si les importaba por un problema de conveniencia, no se metían. Y entonces la gente, mucha gente, tenía esa carta guardada ahí, para cuando fuera el momento de decirle, bueno, y entonces ahora. ¿Y allá? ¿Qué pasó allá y ahora acá? Exacto, exacto. Y de alguna manera eso también creó toda esta situación. La fricción. Exacto, a la que hemos llegado. ¿Sí? Hubo mucha declaración de intenciones. Ha habido mucha declaración de intenciones, ha habido muchos ataques subliminales que se personalizaron. Un comentario que hizo fulano de tal por allá y alguien se lo toma personal. Y cuando tú ves, no era algo tan subliminal, era un mensaje que iba con nombre y apellido. Y entonces así se empieza a calentar la cosa. Sin lugar a dudas. Maestro, ¿qué estamos cocinando hoy día? ¿Qué tienes, Raudel? Hay que lanzarte algo recientemente con Marichal. Exacto. Estuvimos estrenando con Aldo mismo, estrenamos una canción hace como un mes. Estrenamos una canción con Aldo, estrenamos hace poco una canción con Marichal. Con Marichal he hecho algunas cosas nuevas. Esta semana ahora, creo que final de esta semana o principio de la otra, estrenamos otro tema. Yo soy un artista que me he mantenido yo soy un artista que me defino de un tipo muy comprometido con la música que hago. La música que hago para mí tiene una responsabilidad, un respeto increíble. Así lo veo, así lo interpreto y así la proyecto. Yo voy primero con el compromiso a través de mi música y después las ganancias que traigan. Pero mi compromiso está por encima. Primero porque yo soy un tipo que estoy muy comprometido con la lucha por la libertad de Cuba. Muy, muy comprometido. Todo el que me conoce sabe que mi compromiso con la libertad de Cuba es una prioridad para mí. Y mi arte está puesto a disposición de eso. Obviamente, yo tal vez no soy un artista que tenga grandes números, que tenga grandes impactos a nivel mediático y de publicidad, porque yo he priorizado mi arte a la libertad de Cuba. Lo tengo sujeto a esa libertad de Cuba. Pero lo más importante aquí es el aprecio, el respeto que le tiene la comunidad en general de la música cubana y sobre todo los artistas del hip hop, grandes o pequeños. Todos miran a Raudel de alguna manera como una figura antagónica. A mí me da mucho placer porque gracias a Dios, y tal vez ha sido por mi propia conducta, por mi propia consistencia y persistencia en mis valores y en esto de la cosa de Cuba, que yo tengo el respeto del gremio de la música cubana, de mucha gente que no tiene nada que ver ni con el rap, de personas que no tienen nada que ver ni con el movimiento urbano, otros artistas consagrados de la música cubana que me han transmitido su respeto, que en su momento me han dicho: yo no me atrevo a hacer esto, no me atrevo a hacer lo que tú haces, no me atrevo a decir lo que tú dices, pero mi respeto. Creo que lo que has hecho, lo que has hecho ha sido muy importante para todos nosotros. O sea, me han dicho, me han transmitido una muestra de solidaridad, de apoyo, muchas veces el silencio increíble. Yo tengo mensajes de gente de la música cubana, que ya no están en vida, otros que están en vida, que me han dicho así categóricamente: yo no me involucro en esto, yo no soy capaz de hablar, pero mi respeto 100% a lo que hace Raúl. Mucha gente que me conoce, que yo no sé ni que me conoce, que nunca me imaginaba que conocían y me transmite su respeto. Eso para mí tiene un valor incalculable. Sin lugar a dudas. Aldo me decía hace poco que estábamos conversando y me decía: Raúl, usted no se me canse, mi negro. Usted no se canse, siga con su música, usted va poniendo su mensaje y su discurso, mi hermano. Que aunque tú creas que no, usted es una voz importante para todos nosotros. Sí.
Y a mí me da mucho, mucho orgullo ser tu amigo y ser tu hermano. Eso es así. Es. Imagínate. No, Y eso me lo decía, ahí nosotros es que somos está la amigos, nosotros hablamos ahí es, bastante y me lo decía como diciendo, no se canse. ahí es que está la clave. Nosotros sabemos cuál es tu responsabilidad y cuál es y qué es lo que representa esto para ti. No te me canses, sigue. Que muchas veces muchos de los artistas, y lo digo honestamente por experiencia propia, necesitan también saber no tanto que lo que ellos hacen está teniendo un impacto, sino que sus figuras, esas figuras que ellos a veces idolatran, emulan, aunque ellos tengan quizás la popularidad o la incidencia, ese que está ahí, yo estoy cantando muchas veces porque obviamente lo veo a él como esa figura. Y yo lo necesito, que él siga haciendo eso, porque esa es mi gasolina. Muchas veces ese es mi estímulo. Ese que aunque no tenga la cantidad de fanáticos o que la gente no necesariamente lo conozca. Es como decir, por ejemplo, en Puerto Rico un Wiso G. Wiso G quizás no te hace una cantidad de temas increíbles, importantes, pero es el artista al cual todo el mundo, de alguna manera, muchos de los artistas y sobre todo en el rap latino, lo miran y lo ven y lo ven todos los días con esa manera en que él hace su freestyle en su cuenta de Instagram. Y al desayuno él te hace un freestyle, y a la hora del almuerzo él te hace un freestyle, y a la hora de la cena él te hace un freestyle. O sea, Un hip hopper de esencia, un verdadero en sí. y está encima de eso y todo el mundo obviamente lo cataloga como una figura importante dentro del movimiento popular o no. Raudel, te quiero agradecer, obviamente cuentas con nuestra plataforma, vamos a seguir como hemos seguido tu carrera, seguir haciéndote video reseñas y de igual manera estamos a la disposición y a la orden para que tú en cualquier momento que tú entiendas, necesito hablar, necesito decir algo, Low, tengo este proyecto, tengo este trabajo, las puertas aquí de nuestra plataforma son tuyas y de todo el movimiento del hip hop cubano, porque aquí sí tocamos el hip hop cubano y buscamos la raíz del hip hop cubano. Con nosotros, nuevamente, nada más y nada menos que esa legendaria figura de Cuba, Raudel Escuadrón Patriota. Así que ustedes, coméntenme allá abajo, déjenme en su comentario qué le pareció esta entrevista, lo que Raudel, las declaraciones que ha dado, pero sobre todas las cosas, como siempre le digo, regálanos un like, comparte y masacra ese botón de suscribirte y darle a la campana para que reciban notificaciones cada vez que colgamos un nuevo contenido aquí en tu segmento de Rap Factory, One and One. Espero que les haya gustado, que pasen todos bonito día, buenas noches, buenas tardes, en la hora en que vean esto. Se me cuida, mis hijos.